A continuación tenemos la participación de la doctora Carla Dinardo con la conferencia Alloimmunization Prophylaxis Protocol. Hoy tengo una misión para ustedes de hablar sobre dos grandes temas. El primero es el protocolo de profilaxis de alloinmunización eritrocitaria. Entonces lo voy a dividir en dos partes. En la primera parte voy a explicarles lo que hace que un paciente al recibir una transfusión desarrolle anticuerpos eritrocitarios, porque esto es fundamental para que entendamos para qué vamos a proponer este tipo de protocolos. En la segunda parte les voy a hablar de cómo se hace un protocolo de profilaxis, cuáles son las diferentes estrategias, cuáles son los beneficios, las ventajas de cada uno. Y mi última clase va a ser sobre el programa en la cuestión de los fetos. Bueno, ¿cuál es el protocolo que vas a hacer de un tratamiento de profilaxis? Involucra algunas preguntas básicas. ¿Quién se beneficia de recibir de bolsas con antígenos compatibles para evitar el desarrollo de anticuerpos eritrocitarios? Y para eso debemos entender de lo que nos lleva a los pacientes a que formen o no anticuerpos después de una transfusión. Cada vez que hacemos una transfusión a un paciente con eritrocitos, que son aleos, le introducimos múltiples antígenos que no son propios en el receptor. Se imagina que hoy tenemos 36 sistemas de grupos sanguíneos, más de 300 antígenos descritos, y obviamente eso difiere mucho entre los donadores y los pacientes. Los pacientes tienen una tasa baja de formación de anticuerpos eritrocitarios. Entonces imaginen que en el momento en el que se recibe una vacuna, ustedes esperan que todas las personas, solo una pequeña parte que no responda, formen anticuerpos. Y eso no es verdad, no pasa con la transfusión. Por más que yo haga una transfusión, antígenos que no sean compatibles, mi tasa de formación de anticuerpos es baja. ¿Y por qué sucede esto? Porque nosotros somos afortunados. La diferencia antigénica entre los antígenos eritrocitarios, a la diferencia entre las estructuras de proteína, es pequeña, es menor. Si ustedes recuerdan la genética, lo que define la mayor parte de las veces un antígeno eritrocitario u otro es una mutación de un único punto. Esto significa un intercambio de aminoácidos. El cambio que tienes en la estructura completa de la proteína es muy pequeña, lo que hace que nuestros antígenos eritrocitarios sean poco inmunogénicos. Y también la vía de presentación. La vía endovenosa es típicamente poco inmunogénica en comparación por ejemplo, con la vía subcutánea o intestinal, que es la que nosotros recibimos. Entonces, si verificamos toda la población que nosotros tenemos, existe una variación muy grande en la tasa de alloinmunización, de presencia de anticuerpos eritrocitarios. Esto nos llama mucho la atención porque tengo 0.8% de donantes de sangre con anticuerpos eritrocitarios y también tengo 46% de pacientes con anemia falciforme sensibilizados. En mi servicio eso llega hasta 62% en mi servicio. Entonces, obviamente, algo está sucediendo que hace que unas personas tengan mayor propensión a formar este tipo de anticuerpos. Y ahí es donde entramos en quién es esta persona. Aquí les voy a dar algunos datos de la literatura, que son estudios que fueron muy importantes o que realmente ayudaron a saber, a identificar todo lo que sabemos. Vamos a iniciar por este estudio, que fue el modelo estocástico. Ellos evaluaron un grupo muy grande de pacientes que desarrollaron anticuerpos y ellos montaron un modelo de riesgo y de predicción para el desarrollo de anticuerpos. Lo que se demostró de forma muy elegante es que a partir de la transfusión, solamente 13% de nuestros pacientes tienen la capacidad de formar anticuerpos eritrocitarios. Eso quiere decir que 87% no tiene esa capacidad.
aun cuando tengan una transfusión varias veces con bolsas que tengan antígenos incompatibles, el 13% tiene la capacidad de formar anticuerpos, el 87% no. Es 13%. Si ellos no formaron anticuerpos en la primera exposición, ellos tienen 30% de riesgo de formar anticuerpos en cada nueva exposición. Y entonces ahí entramos con una pregunta que quiero realizarles a ustedes. Si ustedes van a montar un protocolo de fenotipaje, si van a proponer dar bolsas antígenas compatibles para los pacientes, ustedes necesitan dar para esos 87% para los que no tienen capacidad de formar anticuerpos. No, ustedes necesitan dárselo al 13%. Entonces todo nuestro trabajo ahora es identificar ese 13% y para esos pacientes darle una bolsa fenotípicamente más compatible. Entonces somos detectives en este proceso. Y entonces, bueno, sabemos inclusive que existen pacientes que tienen habilidad de formar anticuerpos y tienen aquellos que son con una hiperrespuesta, con un estímulo muy pequeño, forman no solo uno, fugan múltiples anticuerpos eritrocitarios, y eso traza mucho la liberación de unidades para pacientes porque inclusive la identificación es muy difícil. Entonces vamos a iniciar nuestro trabajo de detectives y les voy a explicar todo lo que lleva o lo que contribuye a la inmunización. Primero, existen dos tipos de factores que contribuyen, son factores al donador y otro a la bolsa. Aquí lo más importante es la naturaleza y la dosis del antígeno eritrocitario y el tiempo de almacenamiento de la bolsa y la leucodepresión. Les voy a explicar un poco de cada uno. Relacionados al paciente, tenemos la genética. Son factores genéticos principalmente relacionados a la molécula de HLA. Le dan al paciente una predisposición a formar anticuerpos. Existen factores clínicos. Esto es para quien trabaja en laboratorios. Es muy fácil de reconocerlo. Quien tiene pacientes con anemia falciforme, que tienen pacientes con síndrome de autodisplásica, saben que esos pacientes tienen propensión a formar anticuerpos eritrocitarios. La anemia falciforme es un paciente que todo en hematología ama porque tiene múltiples anticuerpos. La población que es la que es más fácil resolver un caso. Es un factor clínico que de forma intuitiva sabemos que tiene un valor. Y lo más importante, y lo que espero que salgan con esta idea, con ese concepto muy marcado, es el estado inflamatorio del paciente en el momento en el que recibe la transfusión. Es muy importante para determinar si va a formar o no anticuerpos. Hablando un poco de las naturalezas y dosis de los antígenos eritrocitarios, la inmunogenicidad es variable. No es de casualidad que ustedes ven muchos con anti-D y menos pacientes con anticuerpos dirigidos a otras especificidades. Si tú le das una bolsa de H positiva que es negativo, de 20 a 83%, ese paciente formará un anti-D y eso disminuye con los otros antígenos, llegando hasta, por ejemplo, a la C, que es un 3% de las incompatibilidades donde tenemos a la formación de anticuerpos. Entonces, la regla general del banco de sangre es dar bolsas ABRHD compatibles, idénticas con otros, y los otros antígenos los compatibilizamos mediante la capacidad del receptor que él tiene de formar unos anticuerpos. Y siempre hay un porqué para esto. ¿Por qué D es más inmunogénico? Esa es una cuestión que nos detenemos para preguntarnos. Nosotros compramos y decimos, la D es más inmunogénico, pero ¿por qué es más inmunogénico? La D, la mayoría del RHD, no tiene la proteína RHD en la superficie eritrocitaria. La estructura más semejante a la proteína RHD que nosotros tenemos es la proteína RHC
difiere en 30 aminoácidos con respecto a la RHCE. Imaginen que el RHD negativo, la célula que presenta el antígeno, tiene muchos epítopos de diferencia en relación a la estructura más semejante que tenemos. Entonces es muy fácil presentar un antígeno que no sea propio. Los otros sistemas de grupo sanguíneo, la mayor parte de las veces tenemos una sustitución de un punto, es un aminoácido. Ustedes pueden tener una presentación, pero es más difícil. Tienen que presentar exactamente aquel epítopo para formar una respuesta. Entonces, eso depende primero de la fagocitosis que tuviste, segundo de la capacidad del sistema inmune y reconocer cómo se propaga. Es más difícil. Y también la dosis que tienes de RHD en la membrana o de otros antígenos que pueden tener una presión más. El RHD normal lleva de 10.000 a 30.000 sitios antigénicos por eritrocito. El otro puede llegar hasta 30 sitios antigénicos por eritrocito. Si tienes un donador de sangre que es RH positivo, transfieres a uno negativo, la oportunidad de formar anticuerpos es mayor de que si es un donador RH débil, porque ahí la membrana es menor. Y todavía, continuando en esta línea, algo que también es que completamente intuitivo es las tasas de aloinmunización son proporcionales a la cantidad de transfusiones. Ustedes recuerdan que la población que responde mejor puede formar no anticuerpos en un primer momento y en cada exposición tiene 30% de formar anticuerpos. Mientras más exponen al individuo, él tiene mayor oportunidad de formar anticuerpos. El intervalo entre las transfusiones es muy importante. Un individuo que recibe una transfusión en periodos regulares tiene mayor oportunidad de formar anticuerpos en comparación del que recibe mayor número de unidades en menor tiempo, por ejemplo, como en traumas, accidentes. Esto porque la capacidad que tienes de procesar y de presentar antígenos es menor. Y en lo que se refiere al tiempo de almacenamiento, yo siempre digo que hablo y huyo, porque es un tema muy polémico en la literatura. Lo que les voy a presentar aquí es lo que tenemos en la parte inmunomatológica. Hoy sabemos que no existe más una desventaja clínica por hacer una transfusión con una bolsa que tenga un almacenamiento de más 14 días. Ustedes la pueden proporcionar, no es segura, no hay una desventaja en la vida de los pacientes en lo referente a esto.